Sintala Design es una firma de mobiliario y revestimientos y es también una fábrica muy especial porque realizan piezas únicas, porque no utilizan madera procedente de tala y porque cada diseño se adapta a la pieza y no al revés. Están en Segovia y apuestan por un modelo productivo basado en la sostenibilidad. Hola José Luis, buenos días. Hola María, buenos días, ¿qué tal? Sintala Design apuesta por la economía circular y por un modelo de producción sostenible que parece ahora que se extiende esta moda, podemos decir, entre la industria, pero tú hace tiempo que has apostado ya por este concepto y esta filosofía de empresa, ¿verdad? Efectivamente, no es apuntarse a una moda, ¿no? Es una manera de entender la vida. O sea que es una apuesta por convicción. También vimos que la sociedad estaba cambiando algo y el mensaje de no cortar árboles empezaba a escucharse de otra manera, ¿no? Con más interés. Esto también os aporta una ventaja, ¿no? Y es que tenéis acceso, bueno, pues a piezas o especies o tipos de madera que de otra manera no llegarían a vosotros. Es poder aprovechar cosas que no se aprovechan, ¿no? Incluso arbustos, por ejemplo, que el arbusto no se considera trabajable, más allá de hacer, yo qué sé, alguna cuchara o poco más, ¿no? Eso sí que nos abre un espectro inmenso. Luego tiene más dificultad porque, claro, un árbol se ha podido caer en cualquier sitio del monte, no se caen todos juntos como cuando talan, ¿no? Que están todos agrupaditos. Entonces a veces tienes que recorrer espacios o tienes que ir a un jardín de alguien por algo. Porque si no, lo que se haría con este tipo de madera es, pues como mucho leña, a lo mejor, ¿no? En el mejor de los casos. Sí, normalmente biomasa. Por eso hablamos también de la biomimética, porque nosotros intentamos imitar un poco la naturaleza, que se aprovecha todo y con pocos medios hace maravillas. Por eso vuestros productos, que son muebles o distintos acabados en madera, se adaptan a las piezas que tenéis. Efectivamente, de las especies, de los grosores, de las longitudes, de si están enfermas. Y hablando de aprovechamiento, tenemos aquí el paradigma del aprovechamiento de cualquier trocito de madera, ¿no, José Luis? Pues casi que sí, ¿eh? Es un fabricante que prepara madera para los luthiers, para hacer violines y guitarras. Entonces todos los trozos que no valen por algún defecto, por acústica, por lo que sea, los tiran. Claro, y estamos hablando de maderas muy nobles que se utilizan para hacer instrumentos. Muy nobles. Por ejemplo, esta que se ve en este borde es cocobolos. Esto es una de las maderas más exquisitas del planeta ahora mismo. ¿Cómo componéis este collage de maderas, por decirlo así, José Luis? Bueno, pues con paciencia, ¿no? Primero. Y de manera artesanal. Creamos un tablero, lo vamos revistiendo con los trozos. Aquí cada mueble va a salir diferente. Pues este es un ejemplo palpable de las experiencias que ha vivido un árbol. Son balas de la guerra civil. Son de la casa de campo del Frente de Madrid y también nos permite tener muebles con unas experiencias muy concretas, ¿no? De haber presenciado y vivido en primera persona una contienda. Y haber sobrevivido a ella. Efectivamente. José Luis, si vuestra madera no procede de la tala, ¿de dónde procede? Pues en realidad fundamentalmente de árboles que se han caído o podas urbanas, restos de carpintería, cualquier circunstancia. Esto que tenemos, por ejemplo, aquí, ¿qué es? ¿De dónde viene? Pues este montón que hay detrás nuestro, este es de la Casa de Campo de Madrid. ¿Y qué les ha pasado a todos estos árboles? Bueno, pues es que el año pasado hubo muchísimo viento, una climatología adversa y cayeron muchos árboles. Se troncharon, se desenraizaron, se les cayeron ramas gordas. ¿Cómo localizáis este tipo de madera? ¿O os localizan a vosotros los que lo tienen que retirar? Pues existe de todo, desde ayuntamientos que nos llaman particulares hasta algunas empresas, agricultores. O sea que nunca sabéis ni cuánto ni qué vais a tener, ¿no? Es como si fuéramos al mercado a ver qué hay hoy, ¿no? José Luis, lo que hacéis tiene una parte de espontaneidad, ¿no? De ver qué podéis hacer con cada pieza, pero también tiene una parte de investigación porque habéis tenido que, bueno, pues ver cómo tratar cada especie de madera con la que a lo mejor antes no se había trabajado a nivel industrial, ¿no? Efectivamente, hay ejemplos muy claros como la encina. ¿Con la encina no se hacían muebles? ¿No se han hecho muebles No hay nunca? tradición. ¿Por qué? Sospechamos que porque es una madera especialmente dura, con una densidad que puede ser igual a la del ébano, o sea, es una madera súper interesante
y súper denostada, o sea, no se la ha valorado más que allá que para echar a la estufa. Y así tenemos muchas más, ¿eh? Tenemos el algarrobo, tenemos el olivo. Sí. Y además tenéis que ver cómo tratar ciertas maderas que llegan con enfermedades y que también tenéis que curar, entre comillas, ¿no? Porque aunque estuviesen cortadas, podrían seguir deteriorándose. Sí, ¿Cómo lo hacéis? Nosotros, como llevamos nuestra línea de productos bio, pues normalmente es un proceso de temperatura. O lo sometemos a una temperatura alta, por así decirlo, una pasteurización, o lo sometemos a una temperatura muy baja, depende de qué queramos conseguir. Para esta labor de investigación contáis con distintas universidades, institutos e instituciones, ¿no?, que os echan una mano o con las que colaboráis en esta tarea. Con las que colaboramos nos han ido mirando, por así decirlo, y descubriendo que hacemos una labor de investigación muy potente. Entonces, algunas universidades hemos firmado acuerdos ya de colaboración. Hay varias, incluso de fuera de España, ¿no?, como la de Salzburgo, en Austria. Y cada pieza al final, José Luis, se corta de una manera para aprovechar mejor sus virtudes, vamos a decir, ¿no? Por ejemplo, uno que había ahí en la estantería tenía una forma un poco de riñón, ¿no? Entonces le hemos cortado para mantener esa forma y hacer alguna composición. En realidad todavía no sabemos qué. Y hacéis mobiliario y también todo tipo de revestimientos para fachadas, para paredes interiores también. El catálogo es extensísimo. Hacemos también mobiliario urbano, hacemos estructuras también. Ya hemos llegado a hacer la primera vivienda con este formato. Claro, porque me comentabas también que existe una tecnología para tratarlas de una manera natural y que luego resista pues mucho mejor, por ejemplo, a las inclemencias del tiempo, ¿no? Efectivamente, eso es una tecnología que empezó en Finlandia para las fachadas de las viviendas. Nosotros lo hemos llevado al mundo del revestimiento y al mundo del mobiliario. ¿Y en qué consiste? Pues es un proceso de temperatura. Se la somete a una temperatura superior a 200 grados y la transforma la estructura de la madera y la hace muy apta para el exterior, totalmente resistente y sin química ninguna. ¿Se utiliza más la madera en otros países de Europa que en España? Sí, realmente incluso dentro de España hay grandes diferencias. Por ejemplo, todo el norte de España tiene muchísima más tradición, trabaja mucho más la madera. La zona centro y la zona sur, ahí se trabaja menos o se usa menos. El clima tiene que ver. Sobre todo porque el clima en España, en las zonas, digamos, el clima continental, el verano es muy seco y eso a la madera no le gusta, la tensiona mucho. Pero también es verdad que la tecnología hoy en la madera ha avanzado muchísimo. Todos recordamos las anécdotas de las ventanas de antes que se hinchaban de verano a invierno y no cerraban, eso ya no existe. Y así es como se elaboran los revestimientos que hemos visto antes o incluso el mueble que comentábamos que se había hecho con trocitos restos de la industria del instrumento, ¿no? Esto es un ejemplo de varios tipos de nuestro catálogo de revestimientos. Esto es para una tienda. Y se trata de hacer un puzzle. Pues básicamente, como ves, o sea, es encajar y que todo rellene pues, el espacio que quieres. Aquí en este caso sobre un tablero y luego los vamos a encolar. Este es otro ejemplo en el que hemos encolado distintas tablas ya más largas para poder hacer un tablero para un mueble. Este en concreto es para un mueble. Claro, que se está secando. Ahora está secando, claro. Prensado para que coja bien el pegamento y luego ya estará disponible para trabajarlo. José Luis, y aquí también se hacen viviendas. ¿Qué particularidades tiene la construcción de una casa de madera? Bueno, nosotros hacemos construcciones con madera maciza, lo que se conoce como bioconstrucción. O sea, todos los materiales miramos mucho que sean materiales saludables, sin tóxicos, para luego vivir dentro de la casa que sea algo agradable. Y en este caso es lo que se conoce como una casa pasiva también, ¿no? Que esto tiene que ver con el consumo de energía que va a tener. Sí, son casas que prácticamente no necesitan calefacción y funcionan con un nivel de aislamiento muy elevado y de estanqueidad también. ¿Y esto cómo se consigue? Bueno, primero hay que partir de un estudio bastante profundo de lo que es la parte de ingeniería, o sea, la eficiencia energética de la casa, cómo se comportan los espesores, la orientación, el sol, el sombreamiento de árboles si hay, o sea, todo influye, se hacen con programas y luego la parte de arquitectura,
lógicamente para definir los volúmenes. Esta es la planta baja y estos huecos que habéis dejado en los tabiques los vais a rellenar con este material. Efectivamente, este sistema es el que se conoce técnicamente como entramado ligero. Nosotros lo vamos a rellenar con celulosa, hay otros materiales también como fibra de madera. Es un material al que se le ha añadido también un producto que no es tóxico, en base a sal de bórax, y lo hace altamente resistente al fuego. Esto es importante porque popularmente se cree que la madera y por tanto las viviendas de madera como que arden con más facilidad, ¿no?, en caso de incendio. No, la verdad es que no es conocimiento. Todos tenemos la idea de echar un tronco a la estufa y que arde. Lo que no nos damos cuenta es que un tronco a lo mejor de 20 por 20 puede estar horas y horas ardiendo. Entonces, si hacemos una estructura, por ejemplo, en metal, si coge una alta temperatura, colapsa, o sea, la estructura se retuerce, las soldaduras parten y se puede desplomar. Y sin embargo, la madera arde mucho más despacio. Se da la paradoja que si una casa de madera, por ejemplo, tiene alguna unión de metal y se quiere aumentar su resistencia al fuego, el metal hay que forrarlo con madera. O sea, que es más resistente al fuego, ¿es más aislante de por sí la madera también que otro tipo de materiales? Hombre, todos conocemos la sensación de andar sobre un suelo de cerámica, un suelo de madera, un suelo de mármol. Es un material bastante más aislante per se. La madera también tiene un factor interesantísimo, y es que como material a la hora de fabricar consume muy poca energía. Yo pongo siempre el ejemplo de una imagen que podemos ver de una fábrica de hormigón, de una fábrica de acero y una fábrica de madera. Una fábrica de madera es el bosque. Entonces, obviamente, fabricar madera, la naturaleza no le cuesta nada, ¿no? O sea, que eficiente y sostenible. Efectivamente. Se separa, me comentabas, por tabiques, ¿no?, para llevarla al lugar donde se va a instalar. Depende mucho del caso, porque tenemos, por ejemplo, otra que tenemos que hacer después de esta, otra que hicimos previa, que la llevas como si fueran módulos, un sistema hiperrápido. Este, por tamaño, vuelvo a decir, pues se desmonta y cada panel se monta en un camión, un tráiler normalmente, y con una grúa grande pues se instala. Y luego lo que tiene es un sistema, en este caso, de grandes tornillos y anclajes que unen los tabiques unos con otros. ¿Cuánto tiempo lleva fabricar una casa de estas dimensiones, por ejemplo? ¿Cuántos metros va a tener? Esta tiene aproximadamente unos 110 metros en 2 plantas. Hablamos del tiempo una vez que tienes toda la copia de materiales aquí. Estamos hablando de entre 4 y 6 meses puede estar una casa de estas características terminada, ¿no? Y gracias al gran aislamiento de la que se le dota, me comentabas que casi no necesita calefacción después. Llevan un sistema que se llama intercambiable de calor, o sea, aprovechar también las calorías del aire que se saca fuera, y al aire que entra de la calle se le añaden esas mismas calorías y se consigue pues un confort muy elevado. Con lo cual son las casas del futuro, José Luis. Hombre, para mi entender y para muchísima gente, ahora mismo es como la vanguardia en la construcción.